Buenas, el tema que nos correspondió y les vamos a presentar es IDW, que en pocas palabras es la interpolación mediante distancia inversa. Nuestro grupo está conformado por Luis Alberto Martínez, Joenny Pavón Parada y quien les habla, Hans Darian Holguín. La siguiente compañera. Para iniciar, pues vamos a dar una breve introducción o explicación qué es la interpolación. La interpolación predice pues valores para las celdas de un raster a partir de una cantidad limitada de puntos de datos de una muestra. Puede utilizarse para decidir valores desconocidos de cualquier dato o un punto geográfico, tales como evaluación, precipitaciones, concentraciones químicas, niveles de ruido, entre otros. Para aclarar, a tener en cuenta, pues los raster son modelos de datos espaciales que tienen y definen el espacio como un conjunto de celdas de un mismo tamaño, ordenadas en filas, columnas y compuestas. Los raster son fotografías aéreas digitales, imágenes de satélite, imágenes digitales o incluso mapas escaneados. La siguiente, compañera. ¿Qué es la interpolación IDW en las siglas? Esto es un tipo de interpolación que determina los valores de celda a través de una combinación ponderada linealmente pues, de un conjunto de datos de puntos de una muestra. Pues esto significa que los puntos de muestreo se ponderan de tal manera que la influencia de un punto frente a otro disminuye con la distancia. Una herramienta IDW o ponderación de distancia inversa utiliza un método de interpolación que estima los valores de las celdas, calculando el promedio de los valores de los puntos y de los datos de muestra en las vecindades o en las más cercanas entre ellas. En cuanto más cerca está un punto del centro de la celda que se está estimando o del estudio, más influencia o peso tendrá en él. En pocas palabras, interpola una superficie raster a partir de puntos utilizando una técnica de distancia inversa ponderada. La siguiente, compañera. ¿Cómo funciona el IDW? Como dije anteriormente, la interpolación mediante distancia inversa ponderada determina los valores de celda a través de una combinación ponderada linealmente, pues de un conjunto de puntos de la muestra de estudio, como se puede observar en la imagen. La ponderación es una función de una distancia inversa. La superficie que se interpola debe ser una variable dependiente de la ubicación. Este método pues presupone que la variable que se presenta cartográficamente disminuye su influencia a mayor distancia desde su ubicación de la muestra. Por ejemplo, pues al interpolar una superficie de poder adquisitivo de los consumidores para analizar las ventas minoristas de un sitio, el poder adquisitivo pues es importante en la ubicación. Entre más distante está un punto, menos influencia va a tener, y pues probablemente las personas compren donde está más cerca a su punto de residencia, pues como ejemplo. La siguiente, compañera. Controlar la influencia con el parámetro potencia. Este método del IDW está basado principalmente en la inversa de la distancia elevada a una potencia matemática. El parámetro potencia pues permite controlar el significado de los puntos conocidos en el valor de interpolados en función pues de una distancia respecto a un punto de salida. En otras palabras, es un número real positivo y su valor predominante es 2. La siguiente, compañero, por favor. Pues como dije anteriormente, al definir un valor de potencia más alto,
se puede pues poner más énfasis en los puntos más cercanos. Entonces pues los datos cercanos tendrán más influencia y la superficie pues tendrá más detalle a medida pues que va aumentando la potencia. Los valores interpolados comienzan a acercarse al valor del punto de muestreo más cercano. Como podemos observar en la imagen, el punto del centro pues es el más cercano y a la izquierda tenemos pues el que más se aproxima. Al especificar un valor más bajo de potencia, los puntos circundantes adquirirán mayor influencia que los que están más lejos, lo que resulta en una superficie más suave. Y pues debido a que la forma de... No, la anterior todavía no, compañera. La anterior, compañera. Bueno, debido a que la fórmula de IDW no está relacionada con ningún proceso físico real, no hay una forma de determinar con un valor de potencia en particular y pues es demasiado grande. Pues como guía general en potencia de 30 se considera extremadamente grande y su uso sería cuestionable. También tener en cuenta que si las distancias o el valor de potencia son grandes, los resultados pueden ser incorrectos. Y pues ya para concluir esta parte, podría decirse que el valor óptimo para la potencia es donde el error absoluto medio mínimo se encuentra en un punto más bajo. Ya la siguiente. Bueno, aquí también tenemos que limitar los puntos para la interpolación, debido a que pues, las características de la superficie interpolada pueden controlarse limitando los puntos de entrada y pues esto utilizaría que el cálculo de cada valor de la celda de salida. Entonces esto, al limitar la cantidad de puntos de entrada, puede mejorar la velocidad de procesamiento y también pues hay que tener en cuenta que los puntos de entrada que están lejos de la ubicación de la celda donde se realiza la predicción pueden tener pues escasa correlación espacial y pues esto podrían obviarse o ser una razón para eliminarlos del cálculo. También se puede especificar la cantidad de puntos a utilizar directamente o especificar el radio fijo en el cual se incluirán los puntos de la interpolación. Siguiente. El radio de búsqueda variable especifica la cantidad de puntos utilizados para calcular un valor de la celda interpolada. Y esto lo que hace es que la distancia del radio varíe para cada celda interpolada según pues qué tan lejos se deba buscar alrededor de cada celda interpolada para alcanzar la cantidad específica de puntos de entrada. Entonces pues algunas vecindades serán pequeñas, otras también pueden ser grandes y esto pues depende de la densidad de puntos medios de la celda que se está interpolando. También se puede especificar una distancia máxima en unidades del mapa y pues esto sabemos que si se especifica una distancia máxima, el radio de búsqueda no puede sobrepasarse de ahí. Y también, pues, si el radio de una vecindad determinada alcanza la distancia máxima antes de obtener una cantidad específica de puntos, pues la predicción de esta ubicación se realizará basado en la cantidad de puntos medios dentro de la distancia máxima. Y pues, por lo general, se utilizan vecindades más pequeñas o una cantidad mínima de puntos cuando el fenómeno tiene una gran cantidad de variación. Siguiente. El radio de búsqueda fijo. Pues para un radio de búsqueda fijo se requiere una distancia de vecindad y una distancia o una cantidad mínima de puntos, perdón. Y la distancia indica el radio del círculo de la vecindad en unidades del mapa. Sabemos que esta distancia del radio es constante, por lo que pues para cada celda interpolada el radio del círculo utilizado para hallar los puntos de entrada es el mismo. La cantidad mínima de puntos indica la cantidad mínima de puntos medidos a usar dentro de la vecindad. Todos los puntos medios que caen dentro del radio se utilizarán pues en el cálculo de cada celda interpolada y cuando hay menos puntos medios en la vecindad que el mínimo que se especifica, el radio de búsqueda pues aumentará hasta alcanzar, digamos, la cantidad especificada.
Entonces el radio de búsqueda fijo especificado se utiliza para las celdas interpoladas en el área de estudio. Por lo tanto, pues, si sus puntos medidos no están distribuidos de forma pareja, es posible que hayan diferentes cantidades de puntos medidos utilizados en las diferentes vecindades para las diversas predicciones. Siguiente. También pues debemos usar las barreras. Pues sabemos que una barrera es un dataset de una polilínea utilizado como una línea de corte que limita la búsqueda de los puntos de muestra. Una polilínea pues puede representar un acantilado, una cresta o una interrupción del paisaje. Entonces solo se considerarán los puntos de muestra de entrada que estén del mismo lado de la barrera en la celda de procesamiento actual. En la imagen podemos observar que en la primera imagen pues sobrepasa el acantilado o lo que se muestre una interrupción del paisaje. Pues con la barrera lo que hacemos es, digamos, como esquivar esa parte y buscar datos que realmente pues se necesiten. Siguiente. Bueno, los usos. Las entidades de barrera pues se introducen como entidades de polilínea y W con coordenadas XY para la entidad lineal, y pues por lo tanto no es necesario proporcionar valores de Z o de altura para los lados izquierdo y derecho de la barrera, y se ignorarán pues los valores de Z. El uso de la barrera pues se extenderá en el tiempo de procesamiento de manera significativa. Esta herramienta pues tiene un límite aproximado de 45 millones de puntos de entrada, y si la clase de entrada contiene más de 45 millones de puntos, la herramienta pues puede fallar al crear el resultado. Entonces pues se puede evitar este límite interpolando el área de estudio entre varias partes, asegurándose que haya una superposición de los bordes, creando algún mosaico de los resultados que puede generar pues un dataset raster. También se puede utilizar un dataset de terreno para almacenar y visualizar los puntos y superficies comprimidos de 1.000 millones de puntos que se hayan medido. Y si uno pues tiene la extensión de Geostatistical Analysis, podrá procesar datasets más grandes con la versión de la herramienta IDW. Los datos de la entidad de entrada pues deben contener por lo menos un campo válido. Siguiente. Ya sería la parte suya, Johnny. Dentro de otros usos, vemos que los mejores resultados de la interpolación mediante distancia inversa se obtienen cuando la muestra es lo suficientemente densa respecto de la variación local que intenta simular. Si la muestra de estos puntos de entrada es dispersa o despareja, los resultados no pueden representar en forma suficiente la superficie deseada. Otro sería que la influencia de un punto de entrada sobre un valor interpolado es isotrópica. Pues esto pasa dado que la influencia de un punto de entrada sobre un valor interpolado se relaciona con la distancia. Pues la interpolación mediante distancia inversa no preserva la cresta. Dentro de los parámetros más importantes podemos encontrar las entidades de los puntos de entrada, que estas contienen los valores de Z que se interpolan en un rasgo de superficie. Como algunos tipos de datos pueden ser los feature y los layer. Otra serían los campos de valores Z. Son campos que contienen un valor de altura o magnitud para cada punto. Estos pueden ser campos numéricos o campo formas si las entidades de punto de entrada contienen pues valores en Z. Para esta etiqueta, un tipo de dato puede ser la field. Los tamaños de celda de salida, este es un parámetro opcional. Él habla del tamaño de celda del raster de salida que se va a crear. Este parámetro se puede definir mediante un valor numérico o se puede obtener desde un dataset raster existente. Si el tamaño de la celda no se especifica explícitamente como valor de parámetro, se usa el tamaño de la celda del entorno si se ha especificado. Pues de lo contrario, se utilizan reglas para calcular a partir de las otras entradas.
Para este tipo de datos encontramos los análisis cell size. Otra sería la potencia, esto también es opcional. Es el exponente de distancia, lo que hace es controlar la significancia de los puntos circundantes sobre un valor interpolado. Una potencia mayor tiene como resultado una influencia menor de los puntos lejanos. Este puede ser cualquier número real que sea mayor que 0, pero pues los resultados como más razonables se encuentran entre valores de 0,5 y 3, pero el valor predeterminado pues es 2. Para este tipo de datos tenemos el double. Otro es el radio de búsqueda. Este también pues es opcional. Lo que hace es definir cuáles de los puntos de entrada se utilizarán para interpolar el valor para cada celda en el raster de salida. De estos existen dos opciones, puede ser variable o fijo, aunque pues variable siempre va a ser la opción más predeterminada, ya que utiliza datos de búsqueda para encontrar una cantidad específica de puntos de muestra de entrada para la interpolación. La cantidad de puntos, pues un valor entero que especifica la cantidad de puntos de muestra de entrada más próximos que se utilizarán para realizar la interpolación. El valor predeterminado es 12 puntos. La distancia máxima, esta especifica la distancia en unidades de mapa mediante la cual se limitará la búsqueda de los puntos de muestra de entrada más próximos. Y pues el valor predeterminado es la longitud de la extensión de la diagonal. Y la fija lo que hace es utilizar una distancia fija especificada dentro de la cual todos los puntos de entrada se utilizarán para la interpolación. Ya pues lo que es la distancia, lo que hace es como especificar la distancia como un radio dentro del cual los puntos de muestra de entrada se utilizarán para realizar la interpolación. Y el valor del radio se expresa en unidades de mapa. Este radio pues predeterminado es 5 veces el tamaño del raster de salida. La cantidad mínima de puntos, esta pues puede ser un entero que define la cantidad de puntos mínimas que se utilizará para la interpolación, y este valor predeterminado es 0. Si el número de puntos requeridos no se encuentra dentro de la distancia especificada, la distancia de búsqueda aumentará hasta que se encuentre la cantidad mínima de puntos especificada. Cuando sea necesario aumentar la radio de búsqueda, esto se hace hasta que la cantidad mínima de puntos caen dentro de la radio, o la extensión de la radio cruce la extensión inferior para sur o superior para norte, pues del raster de salida. Y por último se asigna la no data a todas las ubicaciones que no cumplen con las condiciones anteriores. Para este tipo de datos se usa el radius. También tenemos las entidades de polilíneas de barrera de entrada, también es una etiqueta opcional, un parámetro opcional. Lo que hacen es utilizarlas como corte o límite en la búsqueda de puntos de muestra de entrada. El tipo de dato puede ser feature layer. Por último tenemos el valor de retorno, que sería un raster de salida, que puede ser un raster de superficie de interpolación de salida, siempre es pues este es un raster de puntos flotantes, y el tipo de datos sería raster. Y pues por último tenemos como tal las referencias. Muchísimas gracias.